Comenzamos el bloque de análisis de funciones con un primer ejercicio en el que vamos a tener que trabajar con integrales para acometer el cálculo de un área, dado que me están pidiendo una serie de cálculos sobre una pista de hielo que está delimitada por una serie de rectas. Como podemos ver, ya las representamos en los ejes de coordenadas. Una recta 1, que es la recta vertical, x igual a 0, recta 2, x igual a 50, y luego una recta horizontal R3 y igual a 45. Y a su vez una función f que corresponde a una parábola, la cual tendremos que representar también gráficamente, y empezamos calculando el vértice de la misma, es decir, máximo o mínimo de dicha parábola, y tendremos que hacerlo derivando la función que la define. Recordamos que la función, podemos ver en la parte de arriba, es menos 1 partido 125x cuadrado más 2 quintos de x. Si hacemos la derivada, vamos a obtener una ecuación, en este caso ecuación de primer grado, que como vemos agrupamos términos, común denominador, despejamos y obtenemos que el vértice, en este caso sería el máximo relativo de dicha función, se encuentra en la x igual a 25. Ese vértice tendrá también, por supuesto, una coordenada en y, que se obtendrá sustituyendo en la función original la x por dicho valor 25. Si hacemos el cálculo, obtendremos que dicho vértice tendrá finalmente coordenadas 25, 5. 25 en el eje x, 5 en el eje y. Podemos ver que está dicho vértice ahí ubicado. Y a continuación, para ver, digamos, el resto de la parábola, o para poder trazarla de forma correcta, podemos calcular los puntos de corte en el eje x, que son, o se calculan, igualando la función completa a 0. En este caso, efectuando común denominador, nos queda una ecuación de segundo grado incompleta, es decir, sin término independiente, que podemos resolver sacando factor común, y a través del cual podemos deducir que hoy tenemos una primera solución, un primer punto de corte en x igual a 0 y otro en x igual a 50, que coincide justo con la ubicación que teníamos de las rectas verticales en el eje x. Por tanto, podemos hacer un esbozo de esa parábola, sabiendo el vértice y sabiendo que pasa por esos dos puntos de abscisa 0 y 50, y tendremos con esto el contorno final de la pista de hielo. Nos dice que esa pista de hielo está delimitada por todas esas funciones que nos han dado, las tres rectas y la parábola. Por tanto, vamos a calcular el área comprendida entre dichas rectas y dicha parábola. Aquí es donde tendremos que aplicar la integral definida entre el punto de x igual a 0 y el punto de x igual a 50 de el límite superior de la función, que es la recta vertical R3, menos el límite inferior de la función, que es la propia parábola. Es decir, la recta R3, que era la recta y igual a 45, menos la ecuación de la parábola, o lo que es lo mismo, la parábola cambiada de signo. A partir de aquí podemos aplicar las reglas de integración. Integral de 45 sería añadir una x a esa constante, 1 partido 125 por la x al cubo partido 3, que es la integral de x al cuadrado, menos 2 quintos de x cuadrado partido por 2, que es la integral de x. Podemos simplificar ligeramente ese resultado de esa integral y a partir de ahí aplicar la definición entre 0 y 50, que es sustituir las x primero por 50 y después sustituir por 0, lo cual daría 0, así que nos vamos a quedar solamente con el 50. Solamente haciendo el cálculo
global de todo esto, obtenemos un área aproximada de 2083,33 metros cuadrados. Ese es el área en planta de esa pista de hielo, pero realmente lo que nos estaban pidiendo en el apartado A era el volumen de dicha pista de hielo, teniendo en cuenta que dicha pista de hielo tenía una profundidad de 7 centímetros. Por tanto, el volumen final será multiplicar el área calculada por dicha profundidad, por supuesto pasada a metros, y obtendremos un resultado final en metros cúbicos de aproximadamente 145,83. Con esto termina la parte propiamente dicha de análisis de funciones. Ya hemos calculado máximos y mínimos de una función, hemos calculado áreas a través de integrales. A partir de aquí lo que nos pide es que hagamos una serie de cálculos económicos sobre estos datos que acabamos de calcular. Me están pidiendo que calcule el coste de mantener esa pista de hielo congelada durante un mes, sabiendo que tenemos el área que acabamos de calcular, 2083,33, me dice que el coste es de 28, mejor dicho, el consumo es de 28 kilovatios hora por cada metro cuadrado, y que a su vez el coste de cada kilovatio hora es 0,13 euros, 13 céntimos de euro. Efectuando el factor de conversión y haciendo los cálculos, obtenemos un coste aproximado de 7.583,33 euros totales para mantener la pista congelada durante un mes. Esto tal cual es lo que nos pedía únicamente el apartado B. Pero a partir de ahí, en el apartado C, me pide que haga, digamos, acopio de todos los costes, no solo el de congelación, que es ese que acabamos de calcular, lo revisamos, 7.583,33, sino también nos habla de una serie de costes fijos mensuales, nóminas, alquileres, etcétera, que asciende a un total de 5.000 euros, y luego un coste variable, debido a averías, fugas de agua, etcétera, que me dice que ese coste variable alcanza un 25% de los costes fijos de gestión, o sea, un 25% de los 5.000 euros. Por tanto, simplemente nos bastará con calcular ese 25% de 5.000 haciendo 0,25 por 5.000, obteniendo unos costes variables finales de 1.250 euros. De forma que si nosotros sumamos todos los costes, obtendremos los costes totales. Efectuamos esa suma y obtenemos unos costes totales de 13.833,33 euros. Pero claro, hay que tener en cuenta, para el cálculo de los ingresos, que nos dice que esperamos un total de 600 personas al mes, y sabiendo que los ingresos se calculan como precio de venta por cantidad, nosotros podemos, igualando los ingresos a los costes, despejar el precio de venta necesario para una entrada en esa pista de hielo, que sería un total de 23,06 euros. Con ese precio cubrimos los costes de mantenimiento, de congelación y variables. Y con esto terminamos este primer ejercicio de análisis de funciones. En el segundo ejercicio nos encontramos con una función definida a trozos, cuyas variables son variable independiente, la x sería el tiempo en trimestres, el cual podemos ver en los diferentes trozos o ramas que definen la función, que van del 0 al 35 y del 35 al 72. Tenemos un total de 72 trimestres de tiempo, y lo que se va a medir en esa función f de x es el tanto por ciento de paro.
Lo que pasa es que, como vemos aquí en la gráfica que estamos empezando a trazar o a definir, que tendremos un primer trozo de 0 a 35 con una función y un segundo trozo del 35 al 72 con otra función. Entonces debemos estudiar la continuidad, nos lo piden, que comprobemos si la función es continua. Y la continuidad la haremos comprobando los límites laterales en el punto conflictivo, que es el trimestre 35, límite por la izquierda y límite por la derecha, porque es justo el punto donde la función pasa de estar definida de una forma a estar definida de otra. Y nosotros, para calcular ese primer límite, límite por la izquierda, debemos fijarnos o sustituir las x por 35 en el trozo que está a su izquierda. Es decir, el de 1 partido 125, como vemos, ahí sustituimos las x todas por 35. Y si efectuamos el cálculo, obtendremos un resultado final de 25. Vamos a calcular ahora el límite por la derecha del 35, que claro, será sustituir las x, pero ahora en el trozo que está definido a la derecha de ese valor 35. Y comprobaremos si coincide o no coincide con el anterior cálculo. Sustituimos, calculamos todo. Y como vemos, obtenemos exactamente el mismo valor. Los dos límites laterales coinciden. Buena señal. Significa, por tanto, que al ser iguales los dos límites por la izquierda y por la derecha, ya podemos decir que existe límite en ese punto. Existe el límite de la función para cuando x tienda a 35. Pero aparte, para ya terminar de corroborar que la función es continua, debemos ver cuál es el valor de la función en el propio punto 35, es decir, la imagen en 35, que se calcula sustituyendo las x en la función que incluye al 35, que es la de la derecha. Y por supuesto coincide el valor de la imagen de la función con el valor del límite cuando la x tiende a ese punto conflictivo x igual a 35. Es por esto por lo que confirmamos que la función es continua. Continua en 35 y por tanto, como a su vez las diferentes ramas de la función, que son polinómicas, son de por sí continuas, pues entonces decimos que la función es continua en todo su dominio. Como ven, en el apartado A nos piden varias cosas. La primera es esta, que estudiemos la continuidad de la función, pero aparte también me piden que represente gráficamente la función. Yo aquí, preferencia mía, prefiero ir representándola poco a poco en función de los datos que yo vaya obteniendo en los sucesivos apartados. Hemos visto que ya la función pasa por ese punto 35-25. Y por otro lado vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento de dicha función, y para eso necesitamos hacer el estudio de su derivada. Efectuamos la derivada de ambos trozos de la función, de ambas ramas. La derivada a la izquierda del 35 sería 1 partido 125, que es la constante que se mantiene, por 8x menos 80, y la derivada a la derecha del 35 es 1 partido 625 por 26x menos 1560. A partir de aquí debemos igualar las derivadas a 0, con el objetivo de ver si hay algún punto crítico o punto óptimo, o punto donde pueda haber un posible máximo o mínimo. Por tanto, debemos igualar ambas derivadas, o la derivada de ambos trozos, a 0. En este caso, al igualar la primera a 0, podemos eliminar la constante y despejar la x que nos queda, y nos queda que x es igual a 10. Y por el otro lado, de la misma manera, la constante, al igualarla a 0 y a estar multiplicada, se puede eliminar, y la ecuación que nos queda es fácilmente despejable, y obtenemos que x es igual a 60. Por tanto, tenemos dos puntos
dentro de los diferentes intervalos que definen la función donde podríamos tener máximos o mínimos relativos. Es decir, son dos parábolas. Las funciones que definen, las ramas que definen la función que estamos trabajando son dos parábolas, así que posiblemente estemos ante los vértices de dichas parábolas. Pero para confirmarlo, vamos a hacer el estudio en una recta real donde reflejamos el dominio de la función que va de 0 a 35 y de 35 a 72 y colocamos esos posibles extremos relativos y vamos a sustituir en las derivadas por puntos cualesquiera intermedios de cada intervalo. Por ejemplo, de 0 a 10 deberemos sustituir en la derivada que señalo, que es la que está a la izquierda del 35, por un valor cualquiera comprendido entre 0 y 10. Vamos a utilizar, por ejemplo, el 5. Si utilizamos el 5, nos da un valor el cual no nos interesa sino el signo. Vemos que el signo es negativo, lo cual nos lleva a confirmar que la función es decreciente en ese intervalo. Y si utilizamos otro valor, en este caso entre el 10 y el 35, como por ejemplo el 20, nos da una derivada positiva, lo que significa que la función en ese intervalo es creciente. Y ahora en los dos trozos restantes, desde el 35 al 72, debemos utilizar la otra derivada. Y en esa otra derivada podemos sustituir por valores, por ejemplo, el 50, que sería un valor intermedio entre el 35 y el 60 y nos da un valor negativo en el resultado, por lo tanto vemos que la función es decreciente. Y si utilizamos un valor, por ejemplo, el 65, que es un valor intermedio entre el 60 y el 72, obtenemos que la derivada es positiva. Con todo esto ya tenemos el estudio hecho del crecimiento y decrecimiento de la función. Ya sabemos dónde crece y dónde decrece, que era lo que nos estaba pidiendo al final de ese apartado A. Debemos escribir que f de x es creciente en los intervalos de 10 a 35, unión de 60 a 72, y decreciente en los intervalos de 0 a 10, unión de 35 a 60. Con esto ya tenemos definida la monotonía de la función, el crecimiento y el decrecimiento. Con este estudio que acabamos de realizar, podemos aprovechar e intentar con él razonar o responder lo que nos pide en el apartado B. El apartado B me pide en qué trimestre se alcanzó la tasa de paro mínima y cuándo se alcanzó la máxima. Pero nosotros lo que hemos determinado aquí es que hay dos puntos, el 10 y el 60, donde existe un mínimo relativo. Existe mínimo relativo en x igual a 10 y mínimo relativo en x igual a 60, porque como podemos observar, la función en esos puntos pasa de ser decreciente a creciente. Pero vamos a ver cuáles son esos valores, porque realmente no nos pide mínimos relativos, sino cuál es la tasa de paro mínima, o sea, la absoluta. Así que habrá que calcular cuál de estos mínimos relativos es el más pequeño de los dos. Tenemos un mínimo relativo en x igual a 10 y igual a 5. Y si sustituimos en la función las x por 60, obtenemos unas coordenadas de ese mínimo relativo de 60 en la x, 12 en la y. Ubicamos esos puntos en la gráfica, como podemos comprobar, la tasa de paro mínima va a ser realmente la del trimestre 10, la del 5%. ¿Y cuál es la máxima? Claro, máximos relativos no teníamos. Así que vamos a ver cómo se comporta la curva, las curvas que definen la función en los valores inicial y final, en 0 y en 72. Para esto vamos a fabricarnos una pequeña tabla de valores, simplemente para sustituir las x por los valores 0 y 72. Si en 0 sustituimos las x, nos queda 8,2. Y si sustituimos por 72, en el otro trozo, en el de 1 partido 625, obviamente, que es el que rige en ese punto,
pues obtenemos un valor de aproximadamente 15. Si nosotros colocamos esos puntos que acabamos de obtener en la gráfica, en 0 colocamos el punto donde está aproximadamente el 8,2 y en 72 colocamos el 15. Ya tenemos de hecho información suficiente para hacer un trazado, un esbozo muy aproximado de cómo va a ser la gráfica. Nos damos cuenta, por tanto, que al final el valor máximo se encuentra en medio, se encuentra en el trimestre 35, era el que vimos desde el principio al estudiar la continuidad. Ese 25% de paro, y por tanto ya podemos responder claramente a lo que nos solicitan en el apartado B. ¿Cuál es la tasa de paro mínima, que es el 5% y se da en el trimestre 10? ¿Y cuál es la tasa de paro máxima, que es la del 25%, que se da en el trimestre 35? Y con esto ya tenemos terminado el apartado B. Vamos al apartado C, en el que ya me piden en qué trimestre se superó por primera vez el 10% de paro. Si observamos la gráfica y colocamos ese 10% en el eje de la Y, nos damos cuenta de que la primera vez que se supera ese 10% de paro es en un valor intermedio entre el 0 y el 35 trimestre. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser igualar esa primera rama de la función, la que está definida en ese intervalo de 0 a 35, y la vamos a igualar a 10. Si despejamos con el objetivo de organizar la ecuación pasando el 125 que está dividiendo al otro lado multiplicando, vamos a obtener en el miembro de la derecha un 1250, y como es un término independiente lo pasamos agrupándolo al 1025 del lado izquierdo y obtendremos por tanto una ecuación de segundo grado completa para resolver con la fórmula habitual. Es decir, aplicaremos menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido por 2a. Vamos a calcular toda la raíz cuadrada de ese discriminante y obtenemos un valor total de 100. Nos quedará por tanto 80 más menos 100 partido por 8. Y de aquí podemos calcular los dos valores, los dos resultados. El primero es el 22,5 y el segundo va a dar un resultado no válido porque me da menos 2,5, es un valor negativo, estamos hablando de trimestres, no es válido para el dominio de nuestra función. Por tanto, el resultado final del ejercicio es que el 10% de paro se alcanza por primera vez en el trimestre 22 y medio. Y con esto terminamos ya el ejercicio de funciones y por tanto este bloque de análisis.